el día de hoy vamos a ver la clase de normalidad y en general qué es lo que representa la normalidad en medicina. Um, no sé si ahí pueden ver mi pantalla y mis diapositivas. Sí, se ven, doctor. Súper. Bueno, eh, para empezar, pues hay que delimitar los objetivos de esta clase, como todas las clases que hemos visto hasta ahorita. Vamos a saber y introducirnos al concepto de la curva de la distribución normal, que tiene varios nombres conocidos y vamos a verlos cada uno de ellos. Analizar las propiedades de esta curva de distribución normal y por qué pues nos puede resultar muy útil para evaluar muchas mediciones en medicina. Vamos a ver un poquito de las medidas de tendencia central y de dispersión que van muy ligadas a la curva de distribución normal en medicina. Uh, Explorar la transformación de cualquier valor a el concepto de valores Z o el Z-score, que es un concepto muy utilizado particularmente en materias como pediatría o endocrinología. Vamos a saber que dentro de estos conceptos de distribución normal, pues cómo se pueden implementar en la práctica clínica y sobre todo aplicarlos en estudios epidemiológicos y pues cómo podemos evaluar normalidad. Entonces, vamos a empezar con un casito clínico, en ver los conceptos que ya vimos previamente. Doctor, Sí, sí. creo que no cambió de diapositiva. O sea, esto estamos viendo, bueno, yo veo la primera que dice normalidad. Ya poco. Qué bueno que me avisan. A ver, y yo aquí hablando de todo lo que vamos a ver. Ahí se puede ver Sí, ya está en la de agenda. y ya se ven los... A ver, ya cambié de diapositiva. ¿Se ve la diapositiva de caso Sí. clínico? Dice no, en caso clínico, conceptos de normalidad. Ujú. A ver, creo que va a ser más fácil si le hago así. Um, a ver. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ahora sí, creo que ya, ¿no? Ya se ven todos los objetivos que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Sí, doctor. Súper. Bueno, pues retomando un poquito, vamos a el día de hoy en esta clase ver un pequeño caso clínico para entender la utilidad de la curva de distribución normal y saber por qué es útil dentro del contexto de medicina. Vamos a evaluar los conceptos de normalidad y algunas propiedades de esta distribución. Y vamos a evaluar qué es el Z-score al final de esta clase. Pues bueno, vamos a empezar un poco con un caso clínico muy sencillo, como lo hemos venido trabajando a lo largo de estas últimas clases. Pues llega a su consulta un varón de 41 años que acude por fatiga de 6 meses de evolución. Ustedes dentro de su abordaje, aparte de interrogar antecedentes clínicos de relevancia, hacer una semiología completa y demás, realizan una exploración física que les arroja los siguientes hallazgos. En general es un paciente sin ninguna alteración de relevancia, todo se encuentra como ustedes les han enseñado en sus libros y únicamente resalta un índice de masa corporal de 28. Y como sabemos, pues el índice de masa corporal pues nos habla de una acumulación
de adiposidad general, ¿no? Mientras más IMC, peor o mayor acumulación de adiposidad, ¿no? Y en cuanto a los laboratorios que ustedes deciden realizar como manera de abordaje, ustedes encuentran una glucemia en ayuno, una glucosa en ayuno también, llamada de 105 miligramos sobre decilitro. Con este resultado, ustedes realizan una curva de tolerancia oral a la glucosa, por sus siglas CTOG, curva de tolerancia oral a la glucosa, con 100 gramos de glucosa, o sea, una carga estándar, a 2 horas y el resultado después de estas 2 horas de medición sale en 150 sobre 100 mililitros. Lo cual, dentro de, vamos a verlo más adelante, dentro del diagnóstico que vamos a ver, es una curva con resultados elevados, ¿no? Y finalmente realizan un examen general de orina donde como hallazgo principal sale que la tira que evalúa glucosa sale positiva. Por lo tanto, ustedes concluyen que es un ego con glucosuria. Entonces, en general, ¿alguien tiene una presunción diagnóstica hasta ahorita de qué podría tener nuestro paciente o qué diagnóstico podrían integrar? Adelante, Jessica. Sí, podría tener una resistencia a la insulina. Eso podría ser. Es un contribuyente general para la enfermedad. Y diabetes, dice Sofía. Exacto, ¿no? O sea, tanta Jessica, déjame le pongo la participación como... Ay, se me borró la manita. ¿Quién fue quien participó? Jessica y... No me acuerdo quién más participó aparte de Jessica. Fue Sofía. Sí, Sofía. Se me fue en el chat. Es como no lo estoy viendo, solo me aparece la notificación. Sofía, listo. Excelente, Sofía y Jessica. Pues justamente tanto la resistencia a la insulina, que es un fenómeno que antecede a la diabetes, pues son dos condiciones que pareciera que está presentando nuestro paciente. Pero ustedes en automático, pues me están llegando con ese diagnóstico, ¿no? O sea, con esa impresión diagnóstica ya. Eh, pues explícame un poquito, Jessica, ¿cómo fue que llegaste a este razonamiento de resistencia a la insulina? Pues bueno, como tal en la sintomatología, pues, pues podemos, se podría decir que, pero bueno, el paciente nos va a referir que pues, principalmente, bueno, yo me guiaría más que nada porque ya al parecer creo que ya tiene sobrepeso, creo que casi a la obesidad. Ujú. Segundo, porque pues refiere lo que es como fatiga, entonces eso se podría decir que podría tener ser uno de los síntomas. Ujú. Y bueno, se podría decir que ya como tal a los estudios de laboratorio, que es como para confirmar en sí, Ujú. eh, bueno, según yo, os marca como que no, yo no lo diagnosticaría como tal diabetes, perdón, Ujú. porque no hay una cifra bueno, de glucosa en sangre arriba de 140, me parece. Ujú. Entonces, así está elevada, pero no tanto como para poder diagnosticar a un paciente con diabetes. Se puede decir que está como que probarlo. Y pues, bueno, es lo que yo, Integraste, ¿no? diagnostica. Ajá, llegué a la conclusión. Ok, excelente abordaje. Santiago también comentó en el grupo, glucemia en ayuno elevada, presencia de glucosuria, ok, factores de sobrepeso pueden resultar en resistencia a la insulina y aparición de la famosa acantosis nígricas, ¿no? Como un fenómeno de hallazgo clínico, ¿no? Excelente, pues justamente vamos a integrar estos dos elementos a grosso modo que ustedes me comentaron, ¿no? Tanto Jessica como Santiago pues identificaron elementos dentro de
exploración, bueno, dentro del caso y dentro de los posibles hallazgos clínicos, que pues ustedes ya tal vez no lo hagan de manera consciente, pero ustedes identifican que no son normales, ¿no? O que no deberían de estar ahí. Entonces, vamos a pensar que dentro de esto, este paciente, aquí le pongo con plumita, hay cosas o elementos que nos dicen, pues bueno, esto creo que no es normal, ¿no? Al menos no es lo que habitualmente una persona sana tendría, ¿no? Para empezar, pues el señor tiene fatiga de 6 meses de evolución, ¿no? O sea, quedémonos ahorita con que presenta fatiga en algún extenso o en algún grado, ¿no? Eh, Dentro de esto, también Santiago pues, nos comenta, pues puede haber aparición de acantosis nigricans, ¿no? Pues como sabemos que la acantosis nigricans es un fenómeno que nos puede indicar resistencia a la insulina, porque esencialmente es un hallazgo que pues no está presente primero en una persona sana y segundo no está presente en muchas enfermedades o en general es muy propia de la aparición de diabetes, ¿no? Entonces, estos dos elementos, o sea, tanto la fatiga como la acantosis nigricans, o sea, son dos hallazgos que podríamos nosotros pensar que no son frecuentes o incluso podríamos darle el adjetivo de anormales, ¿no? Ahora, vamos a la segunda parte, que es la parte objetiva. O sea, no quiero decir que los síntomas o los signos no sean objetivos, pero finalmente los laboratorios nos representan dentro de una medición, como vimos en la clase de mediciones, una evaluación objetiva y continua a manera de una regla, ¿no? Entonces, si nosotros vemos determinaciones como mediciones continuas, pues primero tenemos un IMC, creo que este color no se ve, un IMC en 28, ¿no? Ya me dijo tanto Jessica como Santiago. Pues bueno, yo ya identifico que este IMC, pues lo identifico como anormal, ¿no? O en general que está elevado, ¿no? O que está más alto de lo que pues me han enseñado en mis clases de semiología, que es lo normal. Ahora, dentro de los laboratorios, pues Jessica me comentó, pues bueno, yo ya sé que tiene una glucosa en ayuno de 105, ¿no? Y una glucosa a las 2 horas de 150. Independientemente del punto de corte que nosotros agarremos, o sea, que al final está bien consensuado y lo pueden consultar en cualquier guía de práctica clínica, o sea, a mí ya me hace sospechar que tanto la glucemia en ayuno como la curva de tolerancia oral a la glucosa, pues representan cifras que están por arriba de lo que a mí me han enseñado que es normal, ¿no? O sea, pero aquí lo que voy es que yo ya sé que estas cifras están elevadas o están por arriba de lo que pues me han venido diciendo que es lo normal, ¿no? Entonces aquí quiero que se queden con estos dos conceptos, ¿no? O sea que hay elementos dentro de la fisiopatología o dentro de la, ya ni siquiera hablemos de la enfermedad, dentro de lo que se considera como una condición de estar sano, que no deberían de estar. O sea, el hecho de que alguien tenga fatiga de 6 meses, pues no debería estar, ¿no? El hecho de que tenga alguien acantosis nígricas, pues no debería estar, ¿no? Es algo infrecuente o anormal. Y por otro lado tenemos otro concepto que abarca las mediciones continuas que pues tienen a evocarnos puntos de corte o cifras que están por arriba de lo que en algún momento leí o que me han dicho que es lo normal, ¿no? Entonces, esto pues nos hace pensar que lo primero, sus cifras de glucosa, de IMC, de inclusive del ego que ya no lo comentamos, o sea que finalmente la glucosuria, algunos instrumentos lo detectan igual a partir de cierto umbral. Si la glucosa excede el umbral de detección, pues la tirita va a marcar positivo, ¿no? Entonces, esto finalmente nos dice que la glucosa que debería estar en orina, pues está elevado o incrementándose por arriba de este umbral. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si estos valores pues nos orillan a pensar si son normales o están elevados, ¿no? O inclusive alguien que no sepa medicina, le dicen a el paciente, ¿no? Tiene una medición, porque es muy habitual, ¿no? Tiene una medición de glucosa de 105 y el paciente dice, pero
pues eso es lo normal, ¿no? Porque pues yo siempre he tenido mediciones de 300, de 400, ¿no? Y ustedes se espantan porque dicen, pues, o sea, ¿qué entiende él por normal? Porque pues si él dice que lo normal es que tengan 300, pues para él va a pensar que es bajo, ¿no? Entonces, pues siempre uno tiende a preguntarse qué es lo normal dentro de una medición continua, como es la glucosa en este caso, ¿no? Y esto pues es útil saberlo porque si nosotros sabemos qué es lo normal dentro de esta medición de glucosa en la fisiopatología de la diabetes, pues nosotros podemos decirle a ese paciente si efectivamente está viviendo o no con esa enfermedad. Entonces, eh, pues como mencionábamos en la diapositiva previa, pues hablamos de dos conceptos en general de normalidad. El primero de ellos nos hace evocar o nos hace recordar pues lo que usualmente se acostumbra a decirse como un juicio de valor o una norma, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de normalidad dentro del contexto biológico, pues hablamos de características clínicas que pues tienden a estar asociadas a un juicio de valor o a una norma que se ha estudiado o que se ha incluso puesto dentro de la observación subjetiva de un fenómeno en específico, ¿no? O sea, nosotros aquí, dentro de nuestro concepto de salud, pues podemos determinar que muchas cosas son anormales, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita me siento cansado, fatigado, con sueño, pues alguien podría decir, pues es que eso no es normal dentro del concepto de salud universal, ¿no? Entonces, esto puede prestarse a que sea muy subjetivo el juicio que yo imponga sobre lo que es anormal. Y esto dentro de la medicina usualmente está trasladándose a manifestaciones de un fenómeno patológico, ¿no? O sea, si nosotros evaluamos dentro de nuestra expertise clínica a 100 pacientes y uno de ellos tiene, vamos a pensar, una manifestación relativa a un proceso infeccioso, vamos a poner salpullido, pues entonces en automático le catalogamos como que eso no es anormal. Pero pensemos por el otro lado. Tengo 99 pacientes, en un contexto muy bizarro, ¿no? Tengo 99 pacientes que tienen este salpullido y solamente uno no lo tiene. Entonces vamos a pensar que el paciente que no tiene salpullido, pues va a ser anormal, ¿no? Entonces esto usualmente lo asociamos con procesos patológicos dentro del proceso de diagnóstico y que finalmente nosotros lo catalogamos con ciertos grupos de enfermedades, ¿no? Si el paciente tiene cansancio, fatiga, pérdida de peso, etcétera, 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 una serie de síntomas o sensación de pérdida de peso, todos estos síntomas, pues nosotros los podemos asociar a grupos ya definidos de enfermedades, ¿no? Aquí, pues bueno, pienso, pues este paciente pudiera tener diabetes porque tiene todas estas sintomatologías, todo este espectro de la enfermedad y por ende yo puedo sospechar que eso es lo que puede tener, ¿no? Y finalmente esto lo asociamos con medidas de intervención o en general medidas de acción terapéutica, ¿no? Si algo es anormal, entonces nosotros lo vamos a regresar a lo normal, ¿no? Y esto finalmente es lo que comprende una gran parte del proceso diagnóstico dentro de la medicina. Adelante, Jimena, que vi que tenías levantada la mano. Sí, doctor. Entonces, por ejemplo, todos estos síntomas que frecuentemente se presentan en personas con diabetes, o sea, con una definición como más objetiva, ¿podría considerarse normal, pero dentro de la población de personas con diabetes? Exacto, es justamente lo que buscamos establecer dentro de la óptica de esta definición de normalidad. O sea, porque tú estableces una normalidad con respecto a un grupo general de personas, ¿no? Pero como tú bien dices, dentro de la población con diabetes, pues pudiera ser una presentación normal o una presentación típica, ¿no? O sea, dependiendo de la óptica con la que lo veas. Comparado con una población sana, o sea, la presentación o los síntomas que tiene esta persona que vive con diabetes, pues pudieran ser consideradas como anormales, ¿no? Y ahora ponlo dentro de tu óptica. Ahora sí que esta es una presentación normal para el grosso modo de la diabetes de reciente diagnóstico, ¿no? Entonces, como Sí. tú... Sí, adelante, Jimena.
No, sí, no me le iba a responder que sí. Como tú misma me acabas de cuestionar y hacer hincapié, pues esto pareciera que es muy subjetivo, ¿no? O sea, dependiendo de la óptica con la cual miremos las cosas, pues voy a catalogar que una persona o esté siendo catalogada como normal, ¿no? Entonces, pues esto se presta muchísimo, muchísimo a interpretaciones que pues no suelen tener una medición cuantitativa de pues qué es lo normal, ¿no? O sea, si dentro de 100 pacientes que yo evalué, dentro de este criterio, dentro de esta definición, ¿cuántas de ellas pues se pueden catalogar como anormales, ¿no? Entonces existe la segunda definición, que es una definición propiamente estadística, ¿no? Y esta definición pues nace a raíz de, vamos a verlo más adelante, de muchos experimentos y mucha teoría que no es el objetivo evaluarla, pero en general pues muchas variables continuas o muchas variables que nosotros podamos evaluar de manera clínica o de manera cuantitativa, pues tienden a distribuirse de un cierto modo, ¿ok? Y esto fue descubierto originalmente por estos dos señores, Abraham de Moivre y Carl Friedrich Gauss. Ellos dos propusieron que muchos fenómenos estocásticos o que pueden considerarse como fenómenos que no tienden a ser 100% reproducibles, tienden a comportarse de una manera muy particular. Y esto es útil porque si nosotros sabemos o hipotetizamos cómo se pueden comportar muchos fenómenos, entre comillas, aleatorios o estocásticos, nosotros podríamos hipotetizar un comportamiento general para este fenómeno que nosotros estamos evaluando, ¿no? Pensemos, si nosotros dentro del caso clínico que vimos, medimos al paciente glucosa en ayuno, y ya sabemos que tiene estas mediciones de glucosa, pues entonces automáticamente pensamos que estos valores pues los voy a comparar con vamos a pensar, un punto de corte, un criterio que ya está bien estudiado y bien establecido, porque alguien en algún momento se decidió estudiar las mediciones de glucosa para que justamente en algún punto determinaran, a partir de este punto, esto es anormal. Y esto tiene que ser asociado a una condición patológica. Entonces, esta definición nos ayuda a cuantificar y a medir estos fenómenos estocásticos en biología y medicina. La fórmula o finalmente lo que nosotros estamos estudiando es justamente este comportamiento. Esta es la famosísima distribución o campana de Gauss, distribución normal o distribución de la normal estándar, porque justamente así se están modelando o se pueden modelar muchos fenómenos estocásticos en medicina y en general en biología, ¿no? La fórmula matemática que ayuda que ha sido una de las fórmulas que ha revolucionado la estadística moderna es esta, ¿no? O sea, solamente para que la conozcan, evidentemente no es el objetivo que la aprendan ni mucho menos la memoricen, pero sepan que el concepto de normalidad desde el punto de vista estadístico nos permite o nos ayuda a modelar de una manera cuantificable muchos fenómenos estocásticos. En medicina, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que les traje para simplificar esta medición o este concepto de normalidad. Vamos a hacer un experimento muy rudimentario en el cual ustedes van a medir la talla en centímetros de 100 personas adultas, de las cuales pues ustedes agarran una regla, ¿no? Un flexómetro o una cinta métrica, ¿no? Que mide hasta 2 metros. O sea, tienen una regla que mide 2 metros y ustedes van a utilizarla para medir la talla en 100 sujetos. Al momento de evaluarlo, ustedes dentro de sus mediciones pues deciden agrupar dentro de los sujetos en mediciones de 10 en 10. Es decir, agarran al sujeto y ustedes miden su talla y vamos a pensar, mide 160. Pues ustedes dentro de su clasificación pueden decir que ese sujeto corresponde a una medida que va del 160 al 170, ¿no? Y al hacer este ejercicio, ustedes obtienen la siguiente tabla, ¿no? Esto es lo que les decía. Para simplificar las mediciones y la visualización de esto,
ustedes agarran mediciones de 10 en 10, o sea, aquellos sujetos que entran en la categoría de 130 a 40, de 140 a 50, 150 a 160, 160 a 70, 170 a 180 y 180 a 90, ¿no? Y ustedes cuantifican la frecuencia de los sujetos que caen dentro de esta clasificación arbitraria que ustedes hicieron. Y al momento de graficarla en una gráfica muy rudimentaria, en el cual el eje de las X representa pues estos intervalos, ¿no? Del 130, 140, 140, 150, 150, 160. Y en el eje de las Y están las frecuencias, ¿no? O sea, cuántos dentro de este intervalo cayeron en una frecuencia esperada. Y lo que observan aquí es que la mayoría de los sujetos caen entre una medición de 160 a 170, particularmente el 35 sujetos de los 100 que evaluaron, ¿no? O sea, podría pues, pensarse que es el 35%. Después ustedes observan que 21 sujetos caen entre una medición de 150 a 160. Después, una medición de 170 a 180 fue observada en 25 sujetos. Y así hasta que observaron que únicamente 4 sujetos cayeron en la categoría de 130 a 140, ¿no? Ahora, imagínense que ustedes hacen pasar una curva arriba de estas columnas que ustedes crearon. Esta curva nos permitiría modelar como el grosso modo del comportamiento de estos datos, ¿no? O sea, ustedes que hicieron esta grafita y la ilustraron, ¿no? Ahora, imagínense repetir este experimento unas 1000 veces y ahora unas 10,000 veces. O sea, esto dentro de su diseño de experimento, pues sería plausible. Pues obviamente no, o sea, probablemente lo repetirían 2 veces, unas 3 veces, pero 1000 veces, pues no lo harían, ¿o sí? O sea, y aquí a lo que voy es que probablemente si lo repitan unas 100 veces, los resultados serían iguales a esta gráfica, ¿no? O sea, lo esperable es que el comportamiento, si repiten el experimento en otras 100 personas dentro de su consulta, pues sea muy similar a esta, ¿no? O a esta gráfica que estamos viendo en pantalla. Entonces, para ejemplificar esto, existe un ejemplo muy bonito que es el de la máquina de Galton, que justamente trata de ilustrar este comportamiento de muchos fenómenos estocásticos. A todo esto, ¿escuchan el audio? Si no, para subirle un poquito más. Sí, doctor. A ver, súper. Vamos a ver el video a continuación. Súper. Pues este es un experimento que me gustaría analizar con ustedes pasito a pasito, ¿no? Bueno, lo primero es que este experimento lo propuso Galton hace más de 2 siglos, justamente para ilustrar que muchos fenómenos dentro de la definición de fenómenos estocásticos tienden a comportarse como lo que vemos aquí. Este experimento nos dice que dentro de este vasito o como cúmulo de bolitas, cada uno de estos bolitas o estos balincitos representa una medición o un fenómeno que ustedes están evaluando. Glucosa, talla, peso, índice de masa corporal, o sea, mediciones que pueden considerarse como mediciones continuas, ¿no? O sea, eso es lo primero que hay que enfatizar en este aspecto, ¿no? O sea, cada balincito representa una medición que, como ustedes pueden ver, o sea, no es que el que está volteando el juguetito,
pues vaya a determinar cómo se van a comportar. O sea, el dedito que aparece en la pantalla, pues no va a determinar cómo se mueve el balincito número 1, ni el balincito número 2, ni el balincito número 3. Entonces, al momento en el cual, aquí le quito la plumita, en el momento en el cual la máquina o el experimento se voltea para que los balincitos caigan de manera libre, eh, no sé si lo pueden ver aquí, como triangulito que está aquí arriba. Este triangulito representa la aleatoriedad o este fenómeno de caos que busca esquematizar que muchos elementos finalmente están dados de manera aleatoria. O sea, hay muchas condiciones que van a estar determinando cómo se comporta una medición, ¿no? O sea, finalmente esto trata de quitarle cualquier efecto que pudiera estar dándole el giro del ángulo, la velocidad en la cual está volteando los balines, incluso la gravedad que esté experimentando la mesa, etc., etc., ¿no? O sea, finalmente aquí estamos teniendo un fenómeno de entropía que nosotros no vamos a controlar, ¿ok? Y al momento en el cual los balincitos empiezan a caer, déjenme borrar perdón. Creo que ahí se ve. Y en el cual los balincitos empiezan a caer, lo que observamos es que los balincitos tienden a caer en rieles en específico. O sea, estos rieles que nosotros lo esquematizamos en el ejemplo previo como mediciones específicas, son rieles que el investigador o aquí el que está haciendo el experimento, pues ya definió. O sea, si se dan cuenta, estos rieles ya están creados dentro de la máquina. Y lo que nos dice o lo que nos busca ejemplificar este experimento es que por muchas veces que repitamos la medición de estos, vamos a pensar, 1000 balincitos, el comportamiento va a ser casi similar en todos los experimentos, ¿no? O sea, van a ver que muchos balincitos se van a estar distribuyendo a la mitad de esta curva o espectro, ¿no? Y muy poquitos a los costados, ¿no? Entonces, este ejemplo nos ilustra la gran utilidad que es tener una curva que pareciera que permite modelar o que permite evaluar cómo se comporta una gran cantidad de fenómenos estocásticos en la biología y en particular en la medicina. Entonces, algo que nos gustaría saber dentro de este experimento es si los valores de la curva, como lo vimos anteriormente, si son simétricos, o sea, si vimos que la curva tiene los mismos contenidos del lado izquierdo con el lado derecho, pues cuál es el valor que me está partiendo a la mitad la curva, ¿no? O sea, si la curva se comporta algo similar como esto, pues ¿qué valor está a la mitad? O sea, porque esto nos representaría como un punto en espejo, ¿no? O sea, porque todo lo que esté del lado derecho de la curva sería lo mismo que está del lado izquierdo de la curva. Y si yo conozco este punto intermedio, pues entonces yo ya puedo decir, si yo cuento un pasito para acá, entonces debe ser lo mismo que un pasito para acá. O sea, es como nuestro starting point, ¿no? O sea, si yo tengo 2 pasitos para acá, entonces yo debo tener aquí también 2 pasitos para acá. Entonces es importante saber cuál es como el punto de partida para el cual yo voy a determinar los pasitos a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y algo que también nos gustaría saber es qué tan lejos yo voy a estar diciendo que está este pasito con respecto a este punto cero, ¿no? O sea, yo estoy aquí diciendo arbitrariamente, pues está, vamos a pensar en un número aleatorio, ¿no? Está a 5 pasitos del punto cero, ¿no? O puedo yo decir, está a 10 pasitos, ¿no? Pero imaginen repetir el mismo experimento para diversas mediciones. Cintura, estatura, glucosa, y pensar que todas estas, a pesar de que se comportan como esta curva, pues van a tener diversas mediciones o escalas de medición. La estatura la puedo medir en centímetros, el peso en kilogramos. O sea, y aquí la pregunta es, pues bueno, ¿cómo yo puedo comparar si es el mismo comportamiento diversas unidades de medición? Entonces es importante saber que para poder estandarizar esto debo tener una forma de saber que los pasitos que yo cuente de acá para acá o de acá para acá
sean los mismos entre diferentes escalas de medición. Ahora, algo que estamos viendo aquí es que esto representa pues un espejo, ¿no? Lo mismo que yo tenga de este lado, vamos a pensar, aquí tengo un cachito del pastel, pues aquí debería tener el mismo tamaño del cachito del pastel, ¿no? Y si yo sé que estas dos curvas son simétricas e iguales, pues entonces yo podría pensar, pues entonces del pasito 0 al pasito 1 y al pasito -1, pues debo tener un porcentaje ya establecido, ¿no? O sea, si yo conozco cuánto mide el pasito 0 al pasito 1, pues yo en automático voy a saber cuánto mide el pasito 0 al -1. Y si lo sumo, yo ya puedo saber cuánto miden los dos pasitos, ¿no? Y algo que pues siempre nos hace preguntarnos, ¿no? ¿La curva siempre va a ser simétrica? O sea, ¿puede existir una variación o inclusive puede ser que nuestros datos no necesariamente se comporten como una curva en espejo? Entonces, todo esto, pues justamente lo tratamos de modelar con la curva de distribución normal. Pero antes de entender cómo es que se comporta la curva de distribución normal, es importante comprender algunos conceptos que nos permitan saber, primero, qué significa el punto cero, ¿no? O el punto que está a la mitad. Y después comprender cuál es el pasito al cual hacemos alusión en la parte de aquí de arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de los conceptos de medidas de tendencia central que son muy básicos de comprender porque lo hemos en algún momento experimentado en nuestra vida, ¿no? Lo primero de ello es la medida conocida como la media o el promedio. Creo que todo mundo hemos sacado un promedio en algún punto de nuestras vidas, ¿no? El promedio de nuestras calificaciones, que es creo que el promedio que más nos acordamos ahorita. El promedio de, pues no sé, de cuánto ha sido mi promedio de peso en el último mes o en el último año. El promedio de cuánto he gastado en el último año o en la última quincena. O sea, creo que en algún momento todos hemos hecho un promedio, ¿no? Y no está de más recordar que el promedio equivale a la suma de todos los está en un color que no se ve, a la suma de todos los valores dividida entre la totalidad de las mediciones, ¿no? O sea, si yo tengo, vamos a pensar, 10 valores, ¿no? O sea, vamos a pensar 10 calificaciones. Todas ellas yo sumo mis calificaciones y las divido entre el total de las calificaciones. Vamos a pensar, saqué 9, 10, 8, 7 y todas esas las sumo y el total lo divido entre 10, ¿no? Y eso me va a dar mi promedio. El promedio en general nos sirve para contestar la siguiente pregunta. Si yo tomara un valor o una persona, en el caso de mediciones a nivel individual, completamente al azar, ¿cuál es el valor promedio que esperaría encontrar? Vamos a pensar, si yo ahorita les hago un promedio, vamos a pensar de su talla, ¿no? Tengo gente que mide 160 centímetros, 170, 180, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo le saco el promedio a este grupo, vamos a pensar que el promedio es de 1,70, ¿no? Entonces, yo podría entonces contestar a la pregunta de ¿cuál es el valor que yo podría esperar si agarro a cualquiera de ustedes al azar? Pues la respuesta sería 170, ¿no? Ese es el valor que yo esperaría, o sea, en general encontrar en la estatura de ustedes, ¿no? Ahora, el promedio va unado con otra medida que probablemente han escuchado, que es la moda, ¿no? La moda equivale al valor que más frecuentemente se está presentando, ¿no? O sea, si dentro de sus exámenes, igual dentro de sus 10 exámenes o 10 calificaciones que ustedes obtuvieron, todo mundo sacó 10, ¿no? Entonces, el promedio y la moda sería 10, ¿no? O sea, todos sacaron 10 y por ende el valor que más se repite es 10, ¿no? Vamos a pensar que alguien sacó un 8, ¿no? O dos personas sacaron 8. La moda seguiría siendo 10 porque es el valor que más se repitió a lo largo de mis datos, ¿no? Entonces, este es un valor que nos ayuda a contestar la pregunta de cuál es el valor que se está midiendo de manera constante a lo largo de una serie de datos. Y finalmente, un dato que probablemente lo hayan escuchado o probablemente no, pero que es muy intuitivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo, o sea, ya sé que mis datos o dentro de mis mediciones,
pues yo qué pasa si lo quiero partir a la mitad, ¿no? O sea, como si yo tuviera aquí un dato, otro dato, otro dato, otro dato, otro dato, otro dato, ¿no? Y yo dijera, pues yo como papel o hoja de papel lo quiero doblar a la mitad. Entonces la mediana es justamente el valor que se encuentra a la mitad de estas mediciones. Y la mediana me va a decir, de aquí para acá se encuentra la mitad de mis valores y de aquí para acá se encuentra el resto, ¿no? O sea, la otra mitad. Entonces la mediana nos ayuda a responder a la pregunta de qué pasaría si yo parto a la mitad mis datos en una escala ordenada, ¿no? O sea, si yo aquí tengo un número, vamos a pensar 7, vamos a pensar 8, vamos a pensar otro 8, aquí tengo un 9, aquí tengo un 9 y aquí tengo un 10. O sea, el promedio sería sumar 7 más 8 más 8 más 9 más 10 y dividirlo entre 6, ¿no? Eso creo que estamos de acuerdo. La moda representaría el valor que más se repite. En este caso son dos, o sea, el 8 y el 9. Mientras que la mediana sería, en este ejemplo en particular, muy rudimentario, sería 8.5, ¿no? O sea, porque es el valor que está a la mitad, no importa si el valor no está abarcando un valor que yo esté midiendo, es el valor que aritméticamente está a la mitad de estos datos, ¿no? O sea, ¿qué hay entre el 8 y el 9? Pues el 8.5, ¿no? Entonces es un valor que me dice de aquí para allá tengo el resto de mis datos y de allá para acá tengo el resto de mis datos, ¿no? Entonces, estos son conceptos que pertenecen a la familia de las medidas de tendencia central y los vamos a retomar más adelante cuando encontremos el porqué de la curva de distribución normal. Pero eso no es todo. Existen las medidas de dispersión. Si se acuerdan, en el ejemplo que vimos aquí, dijimos, pues bueno, existe un valor que está a la mitad de los datos, que es como el punto de partida de donde yo voy a decir, de aquí para acá es lo mismo, como en espejo, que de aquí para allá, ¿no? Ahora, si se acuerdan, yo les dije, pues a mí me gustaría saber, pues si yo cuento un pasito a la derecha, pues debe ser lo mismo que un pasito a la izquierda, ¿no? Y si yo cuento dos pasitos a la derecha, debe ser lo mismo que si yo tuviera menos dos pasitos, considerando el punto de partida, ¿no? Entonces, las medidas de dispersión nos responden justamente esto. ¿Cuántos son los pasitos que me alejo de este punto que se encuentra a la mitad de esta curva, ¿no? Entonces, para ello tenemos dos diferentes tipos de pasitos. El primero es la varianza. La varianza, como su nombre nos dice, es qué tanto, otra vez un color que no se ve. La varianza nos dice qué tanto va a variar, o sea, por ese nombre, por eso se llama varianza, qué tanto va a variar el conjunto de mis datos en torno al promedio o a la media. O sea, me dice qué tan lejos está cada uno de mi número, cada uno de los números que yo tengo con respecto al promedio. Y por lo tanto, nos está diciendo qué tan lejos están los datos entre sí. O sea, qué tan lejos está el punto. O sea, si yo digo, pues de acá para acá es un pasito y de acá para acá es un pasito, la varianza en general nos dice qué tan lejos están mis pasitos en torno entre sí. Vamos a pensar que yo tengo que de acá para acá es una medida que yo determino como mi varianza. Y mi varianza me va a decir como una medida de pulgar qué tan lejos está el punto 1 con respecto al punto 1 más cercano. Y si yo digo está el punto 1 con respecto al punto 2, pues yo puedo decir está a 2b, ¿no? O sea, porque aquí digo, pues este es un pulgar más este es otro pulgar, entonces yo tengo 2 pulgares, tengo 2 medidas de varianza, ¿no? El problema es que esta varianza por naturaleza representa una medida que se está elevada al cuadrado, o sea, es una medida que representa un área finalmente. Entonces, a alguien se le ocurrió, pues si está el cuadrado, vamos a quitarle el cuadrado, o sea, vamos a quitarle este numerito que está arriba. La varianza se escribe con la letra sigma, o sea, con esta letrita que es como una, pues yo le digo como una O con un palito arriba. Es una O una sigma con un 2 arriba, o sea, es un sigma al cuadrado, ¿no? O
sea, a alguien se le ocurrió, pues bueno, o sea, probablemente dentro de la visualización que nosotros estamos haciendo, pues sea difícil visualizar un área, ¿o no? O de visualizar siempre esta área. Entonces, a alguien se le ocurrió, pues vamos a quitarle esa área, vamos a quitarle ese cuadrado. Entonces, vamos a llamarle a nuestra varianza ahora como desviación estándar. Entonces, esta desviación estándar nos mide la dispersión de los datos en relación a la media. O sea, nos dice básicamente qué tan lejos está un punto con respecto a este punto central que yo imaginé o que yo dibujé, ¿no? O sea, si yo tengo aquí un punto y aquí otro, la desviación estándar nos diría, pues entonces está a un pasito o este pasito finalmente representa una escala unidireccional o unidimensional más bien. O sea, es finalmente como un hilito, mientras que la varianza nos representaría un área. Y entonces la desviación estándar se esquematizaría como una sigma, sin el cuadrado, ¿no? De hecho, estas dos medidas guardan una estrecha relación. O sea, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, mientras que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. O sea, pareciera trabalenguas, pero finalmente estas dos medidas van de la mano, ¿ok? Entonces, ya entendiendo este concepto, pasemos a desglosar los elementos de la curva de distribución normal, ¿no? Entonces yo les dije, la mayoría de los fenómenos estocásticos tienden a comportarse como esta curva que describió Gauss hace más de 2 siglos, ¿no? Entonces, como esta curva tiene la característica de que hay un punto a la mitad que está partiendo los datos de misma proporción tanto a la derecha como a la izquierda, pues entonces el mismo Gauss dijo, pues entonces vamos a establecer una medida de qué tanto es un pasito a la derecha y qué es tanto un pasito a la izquierda. Entonces Gauss dijo, pues entonces el valor que va a estar a la mitad va a ser el promedio o la media, ¿no? O sea, Gauss dijo, el promedio va a ser el valor que está a la mitad. Y algo que caracteriza a la curva de distribución simétrica es que también el promedio coincide con la mediana y con la moda. O sea, el valor que se encuentra a la mitad resulta que es el promedio, la mediana y la moda en una curva de distribución completamente perfecta, ¿no? Vamos a ver más adelante que esto no siempre es el caso. Pero el promedio coincide también con la media y con la moda. O sea, es el valor que más se repite y curiosamente también es el valor que parte en partes iguales a esta curva y representa el valor que si yo sumo todos estos valores y los divido entre la cantidad de estos valores, se va a encontrar en este punto. Entonces Gauss dijo, pues bueno, yo voy a determinar que un pasito a la derecha y un pasito a la izquierda representa la suma entre el promedio y mi desviación estándar. O sea, él dijo, pues voy a unificar un pasito a la derecha como una desviación estándar y un pasito a la izquierda como una desviación estándar negativa con respecto a la media, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, dentro de un pasito a la izquierda, o sea, dentro de una menos una desviación estándar y más una desviación estándar, se encuentra una proporción de datos, ¿no? O sea, se encuentra aproximadamente el 68% de los datos contenidos dentro de esta distribución. Vamos a verlo más adelante. Pero, ¿qué pasa con el resto? Pues Gauss dijo, si mi desviación estándar mide lo mismo, entonces yo voy a extrapolarlo a dos desviaciones estándares, ¿no? O sea, los mismos pasitos que yo tengo del centro para la derecha, voy a contabilizar otro pasito. Entonces, dos pasitos o dos desviaciones estándares a la derecha y dos desviaciones estándares a la izquierda representan, aquí menos dos desviaciones estándares, representan la suma de esta área bajo la curva, ¿no? Vamos a ver más adelante cuánto corresponde a esta área. Pero si se dan cuenta, como ya estoy abarcando más y más área bajo esta curva. Y finalmente él dijo, pues voy a extrapolarlo hasta 3 pasitos, ¿no? O sea, voy a decir que voy a tener menos 3 desviaciones estándares y más 3 desviaciones estándares. Y vamos a ver que el restante, o sea, estas colitas pequeñas que están aquí,
representan menos del 1% de mis datos, ¿no? O sea, como ya vimos que todos los datos, una gran parte de los fenómenos estocásticos se pueden visualizar con esto, pues entonces ya pueden ver que un pequeño, casi diminuto porcentaje de todos los datos que se pueden modelar con esta curva van a estar en las colitas y por ende van a estar comportándose como menos del 1% de cómo se comportaría el resto de los datos, ¿no? Entonces, la primera característica es que la curva es simétrica con respecto a la media. O sea, lo mismo que tengo a la derecha, lo mismo voy a tener a la izquierda. La moda y la mediana son ambas iguales que la media en caso de la curva de distribución normal completamente perfecta, ¿no? O tienden a coincidir en el mismo valor. Y el 95 o aproximadamente el 95% de los valores comprenden dos desviaciones estándares por arriba y por debajo de la media. O sea, si ustedes agarran su calculadora y para que lo hagan como ejercicio y suman 13.6 más 34.1 más 34.1 y 13.6, van a tener un aprox del 96%. Pero finalmente yo ya sé que el 95%, o sea, una gran parte o una parte muy considerable de mis datos se están comportando dentro de estos rangos que yo ya estoy modelando, ¿no? Y solamente o menos del 0.2% de los datos están por arriba de las tres desviaciones estándares, ¿no? O sea, si yo digo, pues es que mi fenómeno se va a considerar anormal a partir del 1% de los casos probables, pues entonces yo puedo entonces ver dentro de esta curva de distribución, pues cuáles esos datos o qué corresponde a esos datos, ¿no? Ese 1% que yo puedo definir como anormal, ¿no? Entonces, per se, esta es la misma gráfica que vimos anteriormente, pero por sí solo, o sea, el 95.44% de los datos están comprendidos entre una media con más y menos dos desviaciones estándares, ¿no? O sea, este es un bloquecito del pastel que contiene el 34%. Este es otro porcentaje del pastel que comprende el 34%. La suma corresponde al 68%. O sea, el 68% de mis datos está dentro de una desviación estándar positiva y negativa. Si yo quiero hacer dos desviaciones estándares, pues entonces yo estoy contemplando al 95% de mis datos. Y si yo lo quiero extrapolar a tres desviaciones estándares, pues voy a tener que el 99.7% de mis datos o de mis fenómenos que yo modele con esta distribución van a estar comprendidos en estas distribuciones. Y menos del 2%, menos del 1%, si se dan cuenta, está comprendido por arriba y por debajo de las tres desviaciones estándares. Entonces, con esto en mente, pues yo puedo entonces definir aquellos valores atípicos, ¿no? O aquellos valores que están por fuera de esta distribución. O sea, si yo tengo que dentro de esta distribución un paciente su medición cae aquí, vamos a pensar que aquí cayó su medición, ¿no? Entonces, el paciente, vamos a pensar, A, tuvo una estatura de, vamos a pensar, 170, ¿no? Y dentro de una curva de distribución normal, esta cae en este punto, ¿no? Entonces, yo podría pensar, pues es que el paciente, pues está acercando a mi media o a mi promedio, ¿no? O sea, voy a pensar que está más cerca de mi promedio que, vamos a pensar, el sujeto B, que tiene una medición de estatura de 2 metros, ¿no? Entonces, acá quedaría una medición de 2 metros, ¿no? Entonces, aquí yo ya puedo concluir que el sujeto A se comporta más como el resto de mi población que el sujeto B. Y el sujeto B, yo ya podría concluir que representaría menos del 1% de el total de las estaturas que yo podría esperar dentro de mi población, ¿no? Por ende, yo podría catalogar a mi sujeto B como un sujeto con una medición atípica o anormal. A mí me gusta, y de hecho es como lo más propio en el sentido estadístico y en el sentido también médico, decirle a una medición como atípica
en lugar de anormal, ¿no? Porque pues, muchos pacientes cuando escuchan el término normal, pues pueden tomarlo como una ofensa, ¿no? Entonces, podría considerarse como un valor atípico dentro de lo esperado para mi medición de la estatura, ¿no? Entonces, dentro de estos valores atípicos, pues, ¿qué pasa si yo tengo más de los que yo estoy esperando, ¿no? Vamos a pensar que esta es la escala o la distribución normal para mi población mexicana, ¿no? O sea, donde la media es de 170 y la desviación estándar es de más menos 5 centímetros, ¿no? O sea, tengo una medición de más menos 5 centímetros a la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces, por ende, aquí tendría, si mi desviación estándar es de 5 centímetros, aquí tendría 10 centímetros o la suma de 170 más 10, ¿no? O sea, 180. Aquí tendría menos 10, sería 160, ¿no? Tres desviaciones estándares, ¿no? Vamos a pensar 180, 190, ¿no? Sí, 190, ¿no? Perdón, tendría 15. Me hice bolas yo solo. Tendría que a la derecha habría que tres desviaciones estándares representaría más 15 centímetros, ¿no? O sea, tendría 185 de estatura. Y llega un europeo, ¿no? Vamos a pensar que la población europea, pues el promedio es de 180, ¿no? Entonces, ya por sí solo, este sujeto, pues representaría o estaría como considerándose como atípico, considerando el promedio de la estatura en mexicanos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que llegan 50 europeos, ¿no? Y estos europeos los empiezo a contabilizar dentro de mi medición. O sea, tengo el segundo europeo aquí, el tercero europeo acá, el cuarto europeo acá, el quinto europeo acá y acá y acá, ¿no? O sea, tengo 10 mediciones de europeos que yo veo en mi consulta, ¿no? Entonces puede que existan algunos valores atípicos, pero contabilizables, o sea que yo estoy dentro de mi medición esperando, que pueden modificar la forma en la cual se distribuye mi curva de distribución normal. Entonces, estos valores puede que estén sesgando o que estén moviendo mi distribución, ¿no? O sea, si aquí se dan cuenta, este es el caso de la curva que está del lado derecho, ¿no? O sea, aquí yo tengo representada mi curva. Ah, no se movió, no se me puso bien. Pero aquí yo tengo, no sé si la alcanzan a ver como el fantasmita de la curva de la distribución normal que trataba de ejemplificar en la lámina previa, ¿no? O sea, llegan una serie de 10 europeos que tienen mediciones por arriba o muy por arriba de las tres desviaciones estándares, ¿no? Pero que son contabilizables, ¿no? O sea, pensemos que es gente que decidió migrar a México y que pues lo están viendo en su clínica, ¿no? Entonces, estas mediciones pues van a estar modificando la curva que yo ya estoy teniendo para mi población mexicana, ¿no? Y esto tiene un nombre. Esto va a representar un sesgo estadístico. Vamos a verlo más adelante. Ya vimos que hay un sesgo metodológico, pero esto es un sesgo estadístico. Entonces, dentro de esta estimación, vemos que si existen valores atípicos, van a ocurrir dos cosas. Primero, que mi curva ya no se va a comportar del 100% como una curva muy bonita o una curva normal, ¿no? Y lo segundo que va a pasar es que el promedio se va a estar jalando o va a estar yéndose hacia los valores atípicos, ¿no? Mientras que la media sigue conservando esta capacidad de partir los datos a la mitad. O sea, tengo aquí el 50% de este lado y el otro 50% restante. Y la moda va a seguir la tendencia de preservar como el valor que más se repite en mis datos, ¿no? Entonces, esto creo que también lo han experimentado ustedes con sus calificaciones. Vamos a pensar, y de hecho es un comportamiento como el de este caso. Vamos a pensar que ustedes son alumnos, y de hecho son alumnos de excelencia que tienden a sacar 9, 10 a lo largo de sus exámenes departamentales, etcétera, ¿no? Como ustedes son mis alumnos de excelencia, entonces la mayoría de sus calificaciones van a estar entre el 9 y el 10, ¿no? Entonces, en la moda sería el 10,
el promedio sería de 10 y la mediana es de 10, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega el profesor Antonio y el profesor Antonio les aplica un examen que pues resulta que saquen 6 en su examen, ¿no? Entonces acá estaría su 6, ¿no? Entonces ya por ese valor, su promedio pues se va a arrastrar hacia un valor más bajo, ¿no? Entonces mi tocayo Antonio, que no soy yo, mi tocayo Antonio les puso 6 en su examen de X materia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el promedio va a estar jalándose hacia ese 6. En lugar de ser un promedio de 10, ahora va a ser un promedio de 9, ¿no? Entonces la mediana sigue conservando esta capacidad de partir a los datos en dos. Entonces, una de las consideraciones es que los valores atípicos tienden a estar jalando el promedio hacia donde se encuentra ese valor atípico. Y justamente es como le vamos a determinar a este fenómeno. El sesgo estadístico corresponde hacia dónde pueden estar jalándose estos datos dado estos valores atípicos, ¿no? O sea, tengo mi curva de distribución simétrica perfectamente normal y llega los europeos, ¿no? Y me van a estar jalando esta curva hacia la derecha, ¿no? O sea, le decimos sesgo positivo o sesgo hacia la derecha, porque hacia la derecha están mis datos atípicos, porque los datos están jalándose hacia un extremo, en este caso un extremo derecho. Y le decimos que la curva está sesgada hacia la izquierda o hacia un sesgo negativo, como el caso del doctor Antonio, mi tocayo, cuando yo tengo datos que me están jalando mi distribución hacia el lado izquierdo, ¿ok? O hacia el lado negativo, ¿no? Entonces, esta es una forma muy simplificada de explicar cómo pueden estar influenciando valores atípicos, pero esperables o contabilizables a mi distribución perfectamente simétrica. Entonces, el nombre del sesgo lo determinan los valores extremos o los valores atípicos, ¿ok? Entonces, los valores atípicos mueven la simetría de la curva. Entonces, ¿qué pasa con esta curva? Pues bueno, nosotros pensamos que la curva es simétrica y perfectamente estable, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si la curva pues come de o come de más? ¿O qué pasa si la curva pues come de menos? Entonces, la curtosis nos va a hablar de qué tan delgada o qué tan, entre comillas, gordita puede estar mi curva. Entonces, y esto va a ser algo paradójico con el ejemplo de la comida, pero mientras más coma mi curva, más delgada va a estar. O sea, va a pasar como un fenómeno contrario, ¿no? O sea, mientras más coma o mientras más datos tenga, más delgadita va a estar y menos varianza va a tener. ¿Se acuerdan del concepto de la varianza? Pues la varianza representa pues esta área total que está debajo de esta curva, ¿no? O esta área que va a estar dentro de un punto central. Entonces, mientras más coma mi curva, más delgadita va a estar y menos varianza va a tener. Y mientras menos coma, o sea, mientras menos datos tenga, mi curva se va a comportar como una curva gorda, como una curva este, que se puede ejemplificar como un plano, ¿ok? Entonces, menos datos representan a una mayor varianza y por ende una curva platicúrtica, ¿no? Entonces, acuérdense que la curtosis nos habla de la varianza y por ende nos hace pensar en la muestra o la cantidad de datos que está contenida dentro de mi curva, ¿ok? Entonces, ya con estos conceptos bien claros, bueno, espero, podemos ver esta curva normal de otra manera, ¿no? Ya dijimos, mi curva normal está dividida por un punto central y yo tengo pasitos que yo le voy a poner que el nombre de estos pasitos son desviaciones estándares y estos pasitos yo los tengo simétricos tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Y ya me dijo el doctor Neftalí que el 95 o más del 95% de mis datos se encuentra entre menos y más 3 desviaciones estándares, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Que si yo ya conozco la distribución de mi curva, pues yo puedo saber
cuál es el porcentaje de datos contenidos en un fenómeno estocástico. Ahora, si yo decidiera, en lugar de agarrar menos o más desviaciones estándares, decidiera partir esta curvita en cachitos más pequeños, vamos a pensar en 100 cachitos en específico, pues entonces, y por último, yo ya sé que la suma de todo lo que está debajo de esta curva equivale al 100%, y yo decido agarrar cachitos más pequeños para dividir esta curva, vamos a pensar en 100 cachitos iguales, pues entonces tendríamos lo que se conocen como los percentiles. Los percentiles representan a la posición que ocupan mis datos si yo dividiera en 100 cachitos iguales a mi curva, ¿no? O sea, en lugar de tener un pasito a la izquierda, un pasito a la derecha, vamos a pensar que yo tengo 100 cachitos o yo agarro este pastel y lo divido en 100 cachitos, ¿no? Entonces, en lugar de tener, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales, pues ahora yo tengo 100 cachitos, o sea, o me gustaría tener más definición. Entonces los percentiles me ayudan a saber como el porcentaje o la posición a manera de porcentaje en la cual yo tengo mi dato, ¿no? El problema de ello es que los percentiles tienden a ser subjetivos porque finalmente yo estoy diciendo, pues ahora yo lo divido en 100 cachitos. Pero ¿qué pasa si alguien dice, pues en lugar de 100 cachitos yo lo quiero dividir en 4 cachitos? Entonces tendríamos los famosos cuartiles, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo quiero dividir en 5 cachitos? Pues tendríamos los famosos quintiles. Esto, como pueden ver, puede representar una confusión, porque alguien me está diciendo, pues voy a dividirlo en 100. Ahora alguien me dice, no, pues yo lo voy a dividir en 80, en 8, en 8 partes iguales. Alguien me va a decir, pues yo lo voy a dividir en 5, en alguien en 4. Entonces esto puede ser complicado, ¿no? Y más cuando yo tengo varias escalas de medición. Por ejemplo, tengo mi escala de cintura, de estatura, de peso, de glucosa. O sea, al momento de manejar muchas escalas y hablar en porcentajes, puede que sea muy complicado. Entonces, alguien ideó la forma de estandarizar todo. Y estos son los Z-scores. Los Z-scores representan nada más y nada menos que dentro de mi curva normal, el regresar o establecer que un valor coincida con mis desviaciones estándares, ¿no? O sea, si se dan cuenta, los Z-score y las desviaciones estándares son lo mismo, pero los Z-scores representan una medición sin unidades, mientras que las desviaciones estándares representan una medición con una unidad, ¿no? O sea, vamos a pensar que aquí la media de mi estatura fue 160, ¿no? Y hacia arriba tengo que mi desviación estándar fue de 5, ¿no? Y menos 5, ¿no? ¿Se puede comparar la curva de la estatura con la curva del peso? La respuesta sería sí. Sí, en el sentido de que pues yo puedo pensar que la curva pues sigue la misma distribución, pero es comparable, vamos a pensar que el promedio fue 60 y la desviación estándar fue 2 y menos 2. ¿Es comparable en términos dimensionales comparar 60 con 100? Pues uno podría pensar, pues 100 es más que 60, ¿no? Pero dentro de mi curva, pues caen a la mitad. Entonces los Z-scores nos permiten transformar estas mediciones a una medición adimensional y por ende comparable entre sí. O sea, los Z-scores me van a permitir comparar mi medición de estatura con mi medición de peso. Entonces, los Z-scores representan el número de desviaciones estándares por las cuales un valor está encima o por debajo del valor medio que yo estoy observando o midiendo o que yo estoy esperando que sea el promedio. Y nos permite comparar diferentes unidades de medición, ¿no? Y esto es útil para cuando nosotros estamos comparando si el peso y la talla caen dentro de la misma distribución normal, ¿no? Y la fórmula simplificada es esta. O sea, el Z-score es una vil, resta y división. El valor X representa el valor que yo estoy teniendo en mi medición. Yo le voy a restar el promedio, ¿no? Y yo lo voy a dividir entre la desviación estándar, ¿ok?
Entonces, si yo a mi valor le resto el promedio esperado y lo divido entre la desviación estándar esperada, pues entonces ya estoy teniendo un z-score, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Bueno, esto pues va a contabilizar igual como participación para que pues ustedes hagan el cálculo en sus celulares, en sus computadoras, ¿no? Entonces, en un estudio de una muestra de 1000 pacientes pediátricos de 8 años de edad, se obtuvo que la media de la talla fue de 160 con una desviación estándar de 100. O sea, aquí ya tengo mi primer dato. Para mi talla, mi media fue de 60. Y mi desviación estándar fue de 10. ¿Ok? Y en el mismo estudio, para el peso, se encontró que el promedio fue de 40. Mientras que la desviación estándar fue de 5. ¿Ok? Entonces, esto fue de un estudio, ¿no? O sea, alguien se dio a la tarea de evaluar a 1000 pacientes y sacar estas medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, esto yo lo puedo utilizar porque entonces este estudio me va a permitir saber si un paciente que llega a mi consulta puede estar por arriba o por debajo de estas mediciones, ¿no? Entonces, llega a su consultorio el niño llamado Iñaki, ¿no? Y entonces el niño, un nombre raro que me inventé, ¿no? El niño llega y mide 50 centímetros y pesa 60 kilogramos, ¿no? Entonces, aquí la primera pregunta sería, ¿cuál sería el z-score con respecto a estas mediciones? ¿No? Entonces, vamos a preguntarle, a ver si alguien hizo el cálculo de manera de doble participación. Se encontrará por ahí esta Irene. Súper, Irene. No sé si para el peso, perdón, para la talla tengas el z-score. Si quieres te regreso a la fórmula para que lo veas. Dice Irene que lo anda haciendo, no te preocupes. Y bueno, alguien calculó la de, bueno, le pregunté para la talla. ¿Alguien tiene la del peso a manera de participación? No lo pongan en el chat, esa participación. No. Yo hice una, pero no sé si esté bien. A ver, dímela, Leti. Me salió 52. Ok, a ver, ¿cómo hiciste esa estimación? Según yo, con la fórmula, puse que X era el peso del niño. Ajá, niño pesa 60, ¿no? Ajá. Ajá. Y luego la MU Ajá. era 40, que según yo era la media. Ajá. Sobre la desviación estándar, que es, espere, sí, según 5. Ajá. Y ahí fue que me salió 52. No sé si lo hice bien. A ver, 60 menos 40, ¿cuánto es? 20. 20, ¿no? Y 20 entre 5. 4. Exacto, ¿no? Ok, es que yo lo hice todo junto. Pero es... Ok, ya entendí. Súper, ¿no? Entonces primero restamos la media y dividimos entre la desviación estándar, ¿no? A ver, ¿quién levantó la manita? Es que no los veo bien en la pantalla. Doctor, entonces para la talla es 50 menos 60 entre 10. A ver, déjenme regresarme.
50 menos 60 entre 10, sí. ¿Cuánto les dio? A mí me dio -1. Ok. Entonces, para la talla sería el Z-score. ¿Cuánto me dijiste, Irene? -1. Ok, muy bien. Entonces, participación para Irene, ¿no? Y para el peso, ¿cuánto me dijiste, Leti? Salió 4. Exacto, ¿no? Para el peso, el Z-score es igual a 4, ¿no? Es importante poner el signo, ¿no? Más 4, ¿no? Y aquí -1. Entonces, bueno, ahorita vamos a considerar la siguiente pregunta de indique en qué porcentaje representa su peso y talla con respecto a la edad y qué podría decirse de los valores de este niño, ¿no? Entonces, el ejercicio 1, como bien hicieron, ¿no? Agarraron la fórmula del Z-score y dijeron, pues bueno, del estudio de 1000 sujetos, encontraron que el promedio para la talla fue de 60 y la desviación estándar de 10, ¿no? Entonces yo agarré y resté 50 menos 60 y lo dividí entre 10 y me dio -1, como bien comentó Irene. Y Leti, pues ahorita hicimos el ejercicio, pero bien llegó al resultado de agarrar el peso del niño, restarle el promedio que encontró el estudio y dividirlo entre la desviación estándar, que fue de 5. Entonces, ella encontró un Z-score de 4, ¿no? Entonces, recordemos la bonita curva de distribución normal y recordemos pues dónde se encuentran estos Z-scores que coinciden con pues el valor 0 o el valor que está a la mitad, ¿no? Entonces yo tengo que mi Z-score de 0 pues va a partir mis datos a la mitad. Entonces mi medición de peso cayó justamente en menos una desviación estándar, ¿no? Y mi medición de peso no me acuerdo cuál. Mi medición de. Lo puse al revés. Este debería ser la talla, ¿no? Corríjanme si estoy en lo incorrecto. Sí, ¿no? Este debería ser la talla porque aquí dijimos que es -1. Y este tendría que ser el peso. Ok. ¿Qué me podrían decir en cuanto al peso y la talla? Así, nada más como por visualizarlo a grosso modo. A manera de participación. Nadie. Oh my God. Bueno. O sea, lo que vemos de a grosso modo aquí es que el peso, pues por mucho está alejándose de este punto que está a la mitad, ¿no? Mientras que la talla, pues probablemente esté más cerquita de este punto que esté a la mitad. A lo cual, pues podemos inferir que el comportamiento que tiene el niño con respecto al peso es más atípico con respecto al comportamiento que tiene la talla, ¿no? Entonces ya uno podría pensar que el niño, pues efectivamente, o sea, podría estar con una condición ya catalogada como de obesidad o de sobrepeso, dependiendo de el criterio en el cual lo lean. Pero entonces yo ya podría establecer que la talla podría comportarse de una manera más normal con respecto al resto de los valores, o en este caso dentro de este estudio, y el peso pues ya estaría por mucho incrementado con respecto al promedio del resto de los niños de su edad, ¿no? Entonces, quiero que entiendan que la curva de distribución normal nos puede ayudar a tener un criterio objetivo con respecto a lo que se considera atípico o fuera de lo esperado. Y esto nos permite cuantificar cuál es el porcentaje o qué porcentaje representaría dentro de mi grosso de la población mi medición que estoy evaluando, ¿no? Y esto ya puedo catalogarlo como algo anormal o como algo fuera de lo convencional o de lo esperado. Y en general en medicina aceptamos que las mediciones que se encuentran por arriba o por debajo de 2.5 desviaciones estándares o 2.5 Z-scores se consideran como anormales, ¿ok?
Entonces, esta es una regla que usualmente se repite en muchas mediciones bioquímicas, antropométricas, muchas mediciones continuas que nosotros estamos evaluando, ¿ok? Entonces, ya para acabar esta clase, algunas limitantes del uso de la curva de normalidad es que generalmente estos datos se obtienen de una población entre comillas sanas y que no necesariamente representa la población que yo estoy evaluando, ¿no? Vamos a pensar que yo quiero aplicar mi concepto de normalidad para la población europea, ¿no? O sea, por mucho la población europea puede que esté más arriba del promedio de la estatura de los mexicanos, y si yo quiero aplicar esta regla a su población, probablemente no sea aplicable, ¿no? Y esto pues a veces pues es difícil diferenciar, o sea, en el caso de la población mexicana con la población europea pues es muy sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero aplicar esta misma regla a conceptos como la hemoglobina dentro de la población desnutrida con aparte diversos tipos de altitud, ¿no? O sea, la desnutrición y la altitud son dos fenómenos que nos van a modificar nuestra hemoglobina. Entonces, si yo quisiera aplicar mi regla de un estudio que se hizo en la Ciudad de México con respecto a la regla que se hizo en la población de Acapulco, probablemente no sean comparables, ¿no? Entonces, aquí como todo, las reglas van a depender del contexto y del sitio donde lo estemos evaluando, ¿ok? El segundo es que no es lo mismo determinar el comportamiento de un valor cuantitativo con respecto a otros fenómenos estocásticos. Por ejemplo, es eh, ¿es plausible asumir que la prevalencia de todas las enfermedades se comportan como una curva de distribución normal? Pues claro que no. O sea, aquí estamos viendo que, por ejemplo, la diabetes, ¿no? O sea, ¿podemos asumir que la diabetes se comporta de la misma manera que la hipertensión arterial? Pues no, porque son, a pesar de que son fenómenos estocásticos, nosotros no podemos comparar la misma regla de medición para estos dos fenómenos y determinar que solamente el 5% de toda la población va a tener diabetes e hipertensión, ¿no? So, vamos a ver más adelante en la siguiente clase que existen otro tipo de situaciones en las cuales se pueden aplicar otras reglas, ¿no? Y finalmente, muchas mediciones biológicas no necesariamente se comportan como como una curva normal simétrica, ¿no? Por ejemplo, el potasio, la fosfatasa alcalina, la hemoglobina, la glucosa plasmática tienden a tener un ligero sesgo, ¿no? La hemoglobina tiene un ligero sesgo hacia la izquierda, la glucosa plasmática tiene un ligero sesgo hacia la derecha, ¿no? La fosfatasa alcalina tiene un ligero sesgo hacia la derecha. Entonces, estos valores, a pesar de que son considerados normales, porque finalmente los muestré en muchos sujetos, no necesariamente se comportan como una bonita curva de distribución normal. Entonces, para eso hay que tener en cuenta los famosos rangos de referencia, que es nada más y nada menos que la representación esquemática de una población con respecto a un valor en específico, ¿ok? Vamos a hablar más de eso en la siguiente clase. Y finalmente, muchos de estas interpretaciones puede que no necesariamente tenga una interpretación biológica. Vamos a pensar que en un estudio donde se evaluó la fiebre o la duración de fiebre reumática en 10 pacientes, se tuvo un promedio de duración de 108 días con una desviación estándar de más menos 57. Es plausible tener valores de fiebre reumática de menos de 5 días a 223 si yo extrapolo estas reglitas de decisión. Pues no, evidentemente no puedo tener números negativos, ¿no? En un fenómeno que solamente puede tener números positivos. Entonces, la distorsión es muy frecuente cuando tengo pocos datos, ¿ok? Aquí, como vemos, tengo solo 10 pacientes. Entonces, vamos a ver más adelante que uno de los requisitos para que yo tenga una curva como la es la distribución normal es que yo tenga datos. O sea, yo no puedo tener una distribución normal si yo tengo 5 mediciones nada más, ¿ok? Entonces, para evitar que sus datos se comporten como algo paranormal, pues es útil tener una gran o una medición considerable de datos en nuestra estimación, ¿ok? Entonces vamos a dejar estos últimos minutitos para dudas o comentarios. No sé por qué aquí no sé. ¿Qué estoy haciendo?